La venganza de la geisa. Capítulo 1. Medianoche en la casa de té. En las húmedas colinas de un pintoresco pueblo japonés, se alza imponente una antigua casa de té, llena de secretos en sus paredes. Elizabeth Nakamura, una turista fascinada por las historias de fantasmas, decide alojarse aquí, atraída por el rumor de la aparición de una geisa eternamente atrapada. La minera noche llega y, tal como se decía, una figura etérea, vestida con un kimono desgastado, flota por el pasillo, su rostro inexpresivo pero con una mirada penetrante de profunda tristeza. Elizabeth, paralizada por el miedo, siente que su esencia es arrastrada hacia aquella entidad espectral. La campana de medianoche resuena y la geisa, con un lamento desgarrador, posa sus ojos en Elizabeth, susurrando, «Eres la elegida». Capítulo 2. El susurro del secreto. A la mañana siguiente, Elizabeth intenta racionalizar lo sucedido. Se encuentra con el recepcionista del hotel, Alex Tanaka, quien la observa con escepticismo. «Todos aquí han visto algo», admite con un tono que oscila entre advertencia y resignación. Sin embargo, antes de profundizar más, el dueño del lugar, el anciano Maiko Chen, interviene. «No creas todo lo que escuchas», dice, su mirada fija como si evaluara cada gesto de Elizabeth. Desconcertada, pero aún intrigada, Elizabeth se propone desenterrar la historia de la geisa. Sin embargo, al internarse en el pueblo, descubre que todos los libros sobre la historia de la casa han desaparecido misteriosamente de la biblioteca local. Capítulo 3. Ecos de traición. Esa noche, Elizabeth es despertada por susurros. Con la piel erizada, sigue los sonidos hasta el salón principal. Allí, la geisa aparece nuevamente, llevándola a una serie de visiones, una reunión secreta en una habitación oculta, un pacto indecible y una traición desgarradora. Elizabeth grita al ver cómo la geisa es traicionada por aquellos en quienes confiaba. Despierta repentinamente, temblando y cubierta de sudor frío, como si el dolor de la geisa se hubiera traspasado a ella. A medida que el reloj de medianoche inicia su gélido tic-tac, Elizabeth se pregunta, ¿qué papel juega ella en esta historia olvidada? Capítulo 4. Pactos invisibles. Luchando por unir las piezas del rompecabezas, Elizabeth busca a Maiko Chen. Al confrontarlo, su actitud cambia abruptamente. «No estás preparada para saber todo», le dice tajantemente. Insatisfecha, decide confiar en Alex, quien revela una teoría aterradora. Hace décadas, un grupo buscó poder mediante un ritual oscuro. La geisa fue un sacrificio. Al escuchar esto, Elizabeth siente un escalofrío recorrer su columna. Alex menciona haber visto escritos crípticos en su habitación que podrían ser un mapa hacia el lugar del ritual. Mientras se adentran más profundamente en el misterio, un relámpago corta la oscuridad, revelando una figura en la ventana, vigilante y acechante. Capítulo 5. El camino del dolor. Con una determinación renovada, Elizabeth y Alex deciden explorar ese lugar. Siguiendo el mapa, descubren una red de túneles ocultos bajo la casa. A medida que se adentran en la penumbra, el aire se vuelve cada vez más denso, cargado de memorias y lamentos olvidados. De repente, un derrumbe los aísla. Elizabeth siente que el mundo se cierra sobre ella, pero entonces escucha el aliento firme de Alex. «No te rindas, saldremos de aquí». Justo cuando empiezan a perder la esperanza, encuentran una puerta tallada que no parece pertenecer a este mundo. Capítulo 6. La revelación del espejo. Logran abrir la puerta, encontrándose en una sala iluminada por velas tenues, con espejos que deforman la realidad. En cada reflejo, la geisa repetía un acto de traición. Elizabeth, perturbada, cae de rodillas, tocando un espejo. De repente, un torrente de recuerdos ajenos la envuelven, imágenes del pasado de la geisa, sus sueños truncados, su lucha por sobrevivir a un amor prohibido que selló su destino con muerte y venganza. Al romper el contacto con el vidrio, Elizabeth se tambalea, mirando a Alex con renovada determinación. Juntos deben redimir el alma de la geisa, pero el cómo aún les escapa. Sienten algo inminente, como una sombra que acecha, esperando el momento adecuado para atacar. Capítulo 7. Traiciones en la oscuridad. Cuando regresan a la superficie, encuentran al anciano Maiko Chen con una expresión extrañamente satisfecha. La tormenta solo acaba de comenzar,
dice crípticamente. Elizabeth, concentrada en salvar la historia de la Geisa, empieza a confiar más en Alex, a quien siente como un aliado entre los engaños. Sin embargo, al anochecer, descubre una carta en su cama, revelando la traición de su supuesto amigo. Confusa y desolada, enfrenta a Alex, incapaz de saber en quién confiar. No era mi intención, afirma Alex, mientras la sombra de otra presencia se proyecta tras ellos. Mientras ambos procesan la traición, se dan cuenta de que invisibles fuerzas trabajan en su contra, y no tendrán piedad. Capítulo 8. El laberinto de la mente. Elizabeth se siente atrapada en su propia confusión mientras busca entender las encrucijadas de confianza y engaño a su alrededor. En un intento por obtener claridad, se encierra en su habitación con las pocas pistas que poseen. Mientras examina sus apuntes, siente una fría presencia a su espalda. El reflejo en el espejo le devuelve una mirada helada de desdén. La Geisa parece ansiar algo más que justicia. Su deseo inagotable parece ser también castigo. Elizabeth, con el corazón acelerado, se ve desafiada a diferenciar entre las sombras que le rodean. En ese instante, un golpe violento sacude la puerta, interrumpiendo la calma tensa de sus pensamientos. Capítulo 9. La verdad bajo la superficie. Maiko Chen irrumpe en la habitación, con una expresión de urgencia. Es hora de mostrarte lo que no puedes ver, dice con gravedad. Guiada por el anciano, Elizabeth encuentra un viejo diario, escrito por la Geisa en sus días finales. Cada página revela no solo la traición sufrida, sino también secretos largamente resguardados. En un giro inaudito, Elizabeth descubre que sus propios antepasados estuvieron implicados, y que su presencia aquí está, en efecto, predestinada. Con la carga de un destino que no eligió, entiende que la clave para liberar a la Geisa podría implicar sacrificios personales. Pero, ¿estará dispuesta a pagarlos? Capítulo 10. Sombras del pasado. Decidida a enfrentar el pasado, Elizabeth profundiza en la historia familiar. Descubre que su tatarabuela, una mujer de gran influencia, había jurado proteger a la Geisa, pero fue silenciada por aquellos sedientos de poder. El peso de esta traición trasciende generaciones, y Elizabeth siente que todas las piezas del rompecabezas están descomponiéndose en sus manos. Mientras tanto, Alex, intentando redimirse, investiga por su cuenta y descubre una carta antigua que indica la participación de Maiko Chen en el oscuro ritual. Al enfrentarlo, el anciano revela que nunca quiso proteger a la Geisa, sino atarla eternamente a este plano, como castigo. Capítulo 11. El juego mortal. Elizabeth y Alex ahora son conscientes de que Maiko Chen ha estado manipulado cada movimiento. Las traiciones pasadas y presentes los forzaron a una alianza incierta, mientras el tiempo se escurría como arena entre los dedos. Debemos romper el ciclo, susurra Elizabeth, ansiosa por encontrar una solución antes de que todo se desmorone. Necesitan deshacer el hechizo, pero el camino está lleno de trampas letales. La Geisa sigue apareciendo en sus sueños, susurros venenosos y gemidos de dolor los persiguen, empujándolos a tomar decisiones que pondrán en peligro sus propias vidas. A cada paso, la tensión crece y el pánico amenaza con consumirlos. Capítulo 12. Entre la vida y la muerte. Guiados por las visiones de la Geisa, Elizabeth y Alex regresan a los túneles. A medida que descienden, el aire se carga de un frío antinatural, un presagio de aquello que aún no comprenden del todo. El camino termina en una cámara oculta, donde descubren los restos de un altar profanado. En el centro, la figura de la Geisa flota, atrapada entre dos mundos. Ella es la llave y la cerradura, declara Alex, comprendiendo que deben actuar rápido para liberar el alma atormentada. Al intentar comenzar el ritual, la tierra tiembla a sus pies y las sombras convergen, risas siniestras resonando en la oscuridad. Capítulo 13. La decisión final. Mientras recitan las palabras destinadas a romper el hechizo, los ecos del pasado regresan para enfrentarlos. La cámara se llena de un torbellino de fuerzas invisibles, antiguas y poderosas. Elizabeth siente el llamado de su tatarabuela, susurrando con delicadeza desde lo más allá. La conexión ancestral le otorga la fuerza para continuar. Sin embargo, el sacrificio requiere más de lo que inicialmente habían previsto. La Geisa, comprendiendo su destino, inspira a Elizabeth para avanzar. La elección recae sobre ellos,
Pero el riesgo de perderse eternamente entre los mundos es una posibilidad ominosa que acecha con cada palabra pronunciada. Capítulo 14. El abrazo de la traición. En el clímax del momento, Elizabeth siente una puñalada de traición a sus espaldas. Michael Chen, con una daga oscura, intenta frustrar sus esfuerzos, dispuesto a destruir lo que resta de bondad en este antiguo lugar. Pero Alex, anticipándose al anciano, logra desviar el ataque, quedando herido en el proceso. El sacrificio de Alex sostiene el rito, pero el precio es alto. Con un dolor indescriptible, Elizabeth termina el ritual, invocando las fuerzas necesarias para liberar a la Geisa. Mientras todo a su alrededor colapsa, la amargura de la traición se disuelve con las lágrimas de victoria y redención que fluyen sobre sus mejillas. Capítulo 15. El eco de las almas. Con el sacrificio de Alex, la atmósfera del lugar cambia. La pesada opresión que había envuelto la casa de T se desvanece gradualmente, como si el sufrimiento de tantas almas hubiera sido finalmente liberado. La Geisa, en una forma más serena, agradece a Elizabeth con una reverencia antes de desaparecer en la luz. En el pecho de Elizabeth, una sensación de paz incomparable florece, aunque su corazón está marcado por la pérdida reciente. Dejando atrás lo peor, la casa de T permanece en pie, un recordatorio de las complejas y poderosas fuerzas que alguna vez la habitaron. Capítulo 16. La luz de nuevas alianzas. A medida que el sol emerge, bañando el pueblo con su luz matutina, Elizabeth se da cuenta de que su viaje está lejos de terminar. Las lecciones del pasado resuenan fuertemente y reconocen que deben compartir la verdad detrás de los mitos y supersticiones que envolvían la casa de T. Del dolor surge una nueva determinación. Honorando la memoria de Alex, decide colaborar con los habitantes del pueblo, quienes comienzan a confiar en ella al notar los cambios ocurridos. Aunque las sombras de las traiciones pasadas merodean, las nuevas alianzas muestran la esperanza de un futuro diferente y reconciliado. Capítulo 17. Las cicatrices permanecen. Con el tiempo, Elizabeth se convierte en la guardiana de la historia y el custodio de las memorias que residían en los muros de la casa de T. Pero algunas noches, sola en su habitación, los ecos del tiempo aún resuenan, recordándole los recientes eventos. Nada ha sido completamente fácil y el precio de las revelaciones continuará marcando sus días. Sin embargo, la importancia de compartir lo vivido actúa como una sanación para muchos corazones lastimados en el pueblo. A pesar de todo, persiste una duda que nunca se resolverá del todo: ¿qué hubiera pasado si hubieran actuado diferente? Yace, latente en miradas perdidas. Capítulo 18. La serenata del más allá. Un día, en la puerta de la casa de T, aparece una misteriosa figura, un hombre joven con una guitarra, cuya melodía parece provenir de un tiempo ya olvidado. Al tocar, su música envuelve a Elizabeth, transportándola a recuerdos dóciles y promesas incumplidas. La serenata es una metáfora dolorosa. El ciclo puede haberse roto, pero las heridas de la historia continúan sangrando. Encontrar un equilibrio entre los miedos del pasado y los deseos del futuro se convierte en su nuevo dilema. Mientras la música se desvanece, Elizabeth reconoce que las sombras del destino se retiran poco a poco, vigías silenciosos de un porvenir aún incierto. Capítulo 19. El brote de la esperanza. El tiempo avanza y finalmente, un día, la venta de la casa de T es anunciada. Elizabeth entiende que es el momento de decir adiós a este capítulo, dejando atrás las tragedias que la habían acompañado durante tanto tiempo. Llenando su maleta con recuerdos, encuentra una pequeña prenda de la Geisa, un broche que había caído en el suelo. Con ese gesto, siente la lucha incansable de las generaciones pasadas, pero con el firme compromiso de hacer las paces. Con un último vistazo al lugar, está lista para avanzar hacia un futuro donde los días se dibujan con colores renovados. Capítulo 20. El último susurro. Antes de partir, Elizabeth devuelve la mirada hacia atrás sabiendo que el viaje nunca fue solo para liberar a un alma atormentada, sino para descubrir la verdad y los secretos que todos llevamos dentro. Caminando por el sendero que conduce al pueblo, cree escuchar el susurro del viento, una voz sincera y suave agradeciéndole. Lo toma como un signo de aceptación y final del ciclo maldito. Con el espíritu elevado, se despide, consciente de que el verdadero terror es olvidar el pasado y las lecciones aprendidas, y que las traiciones solo encuentran redención al enfrentarlas con valentía y determinación. El pozo de los susurros. Capítulo 1.
El viento aullaba entre los árboles mientras Koe Nakamura, una joven fotógrafa que había viajado a Japón en busca de paisajes perfectos, se adentraba en el pequeño pueblo de Aokigahara. Los habitantes del pueblo la miraban con recelo. Claire había oído del Pozo Sagrado, un lugar del que se decía que podía cambiar la vida de quien se atreviera a escucharlo. Nunca antes había sido alguien que creyera en leyendas, pero había algo hipnótico en ellas que la atraía. Mientras se acercaba al pozo, un anciano le lanzó una advertencia. El pozo susurra verdades inquietantes. Una vez que escuchas, no puedes ignorarlo. Desestimando la advertencia como un cuento para turistas, Claire se inclinó sobre el borde del pozo y escuchó atentamente. En ese instante, una voz suave pero persistente llenó sus oídos, susurrándole secretos inimaginables. Esa noche, al volver a su hotel, intentó ignorar lo que había oído. Sin embargo, un pesado aire de inquietud se asentó sobre ella. Las voces del pozo se convirtieron en una letanía interminable en su cabeza. Se preguntaba si alguna vez podría librarse de ellas. Antes de caer en la inquieta oscuridad del sueño, Claire se prometió investigar más sobre los orígenes del pozo. Pero mientras tanto, no pudo evitar sentir que su curiosidad la había llevado a un punto sin retorno. Al despuntar el amanecer, la mente de Claire seguía sumida en un caos de susurros y confusión. Abrió las cortinas de su habitación y se encontró con la aterradora realidad de que los susurros no se habían detenido. Algo siniestro comenzaba a tomar forma y ella estaba en el epicentro de ello. Capítulo 2. Buscando respuestas, Claire se dirigió a la biblioteca del pueblo, un lugar oscuro y poco acogedor, pero lleno de historia. Al entrar, el bibliotecario, el señor Tanaka, la miró con una mezcla de curiosidad y recelo. Claramente, el rumor de su curiosidad había llegado a sus oídos. Pese a ello, la condujo a una sección polvorienta llena de libros sobre leyendas locales. Mientras hojeaba antiguos volúmenes, una figura femenina apareció a su lado. Era Emily, una periodista estadounidense, que había llegado al pueblo buscando un artículo interesante. «Escuché que tuviste una experiencia en el pozo», le dijo, sus palabras llenas de sospecha. A medida que comparaban notas, Claire sintió que Emily podría ser una aliada valiosa en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, algo en los ojos de Emily le decía que la mujer guardaba secretos, algunos potencialmente peligrosos. Las páginas de un antiguo libro comenzaron a revelarle a Claire la siniestra leyenda del pozo, un lugar donde los guardianes del otro mundo susurraban a las almas perdidas, llevándolas a un destino incierto. Emily sugirió seguir una pista sobre un ritual de purificación. Tan pronto como Claire asintió, la biblioteca se oscureció extrañamente, presagiando un futuro complicado e incierto. Las luces parpadearon y sonaron pasos alejándose, aunque no había nadie allí. Su oportunidad de escapar del susurro maldito recaía ahora en descifrar el oscuro misterio. Capítulo 3. Guiadas por cada nuevo descubrimiento, ambas mujeres decidieron visitar a un erudito local que, según dicen, conocía más sobre el pozo que cualquier otro. El Dr. Saito vivía recluido a las afueras del pueblo y su aislamiento le había conferido una reputación tenebrosa. Al llegar a su residencia, la recibió con una cautela calculada. Durante la conversación inquietante llena de simbolismo y advertencias, Saito reveló un detalle crucial: los susurros del pozo provenían del tormento de espíritus traicionados. Cada error que hicieron los condenó a un sufrimiento eterno, explicó, mientras sus ojos oscuros se posaban en Claire con una gravedad que envió un escalofrío por su espalda. Saito mencionó que solo un sacrificio podría apaciguar a los susurros, pero nunca reveló cuál sería dicho sacrificio. Fue entonces cuando Claire sintió una grieta en su mundo. Emily comenzó a mostrarse evasiva, y el miedo de que la periodista ocultara algo esencial creció. ¿Podría confiar en Emily estando tan cerca de una traición, o estaba a punto de quedar atrapada? Cuando regresaron al pueblo, una turba de aldeanos las rodeó. «Dejen de perturbar el pozo o pagarán las consecuencias», les gruñeron. El miedo y la desesperación se habían convertido en su nueva compañía constante y la única persona que podía ayudarla resultaba cada vez más sospechosa. Claire debía decidirse rápido, pero el camino estaba salpicado de secretos y traiciones. Capítulo 4. Esa noche, sin querer rendirse, Claire regresó al lugar que la había comenzado a consumir, el pozo. Con Emily a su lado, su relación era una danza de dudas y alianzas volubles.
Mientras el susurro del agua se intensificaba, Claire sintió una presencia invisible que la empujaba. Fue entonces cuando Amélie, notando el cambio en Claire, sacó a relucir información impactante. Estaba muy familiarizada con los susurros, y no era ajena a ellos. Amélie confesó haber tenido experiencias similares en su infancia, que nunca se detuvieron. Por eso me acerqué a ti, unió ella, revelando su deseo de resolver el misterio, pero su implicación levantó más sospechas. La tensión estalló cuando visiones comenzaron a arremolinarse ante los ojos de Claire, un gran festín, seguido de un sacrificio, y los rostros de aquellos aldeanos que antes les habían advertido, todos sumidos en una danza macabra. ¿Acaso el pueblo entero era parte de una conspiración más grande de lo que Claire podría haber imaginado? Por un instante enloquecedor, Claire sintió que se convertía en uno con el pozo, que los susurros tomaban control de su esencia mientras clamaban justicia para ciegos traidores. Pero antes de que pudiera sumergirse completamente en la locura, Amélie la sacudió súbitamente, devolviéndola a la realidad. Con el corazón acelerado y la cabeza zumbando, Claire sabía que debía actuar con rapidez. Todavía había tiempo, pero la ventana estaba cerrándose. ¿Y si alguien más estaba manipulando la situación desde las sombras, usando los susurros para sus propios fines diabólicos? Capítulo 5. Al amanecer, una resolución feroz se formó en la mente de Claire. Debía buscar más pistas para atar los cabos que permanecían sueltos. La perspectiva de una traición en todo esto retumbó fuerte en su cabeza y no podía dejarse amedrentar ahora. Junto a Amélie, quien no cesaba de tirar de la cuerda del destino, regresó donde todo había comenzado, la sombría biblioteca. Los estantes crujían bajo el peso del conocimiento y las sombras parecían susurrar antiguos ecos. Al adentrarse en los libros menos explorados, encontraron un viejo diario que narraba los macabros orígenes del pozo, un pacto de sangre hecho por ancestros, que ató a sus descendientes a deberes oscuros y secretos prohibidos. ¿Era posible que Claire fuera descendiente de uno de aquellos que habían sellado el pacto? De repente, Amélie se mostró extrañamente colaborativa, haciendo preguntas incómodas sobre la línea familiar de Claire y su conexión con el pueblo. Sospechar que Amélie tenía una agenda oculta, más que adherirse a su promesa de ayudarla, surgió en el corazón de Claire. Aturdida por el descubrimiento y las cupas de dudas que rodeaban a Amélie, Claire sintió como las sombras de generaciones reclamaban su legado. Al cerrar el diario, el giro inaudito de haber sido condenada por sus ancestros brillaba como un recordatorio funesto de que el tiempo corría sin tregua. Los ecos de susurros se intensificaban en su mente, retumbando como un reloj de arena hacia un destino incierto. Claire comprendió que esto no era solo su lucha, era combativa rehén de un pacto olvidado. Y cuando desató su mirada de las páginas ajadas, halló una nueva resolución. La culminación estaba a punto de explotar. Capítulo 6. La revelación del pacto ancestral sacudió el mundo de Claire más allá de toda medida. Ahora comprendía que los susurros que llenaban su mente no eran meramente sonidos, eran voces de advertencia, clamando por un recurso olvidado, venganza. Con Amélie a un lado y cada vez más ansiosa, Claire decidió que su próxima parada sería el lugar donde el pacto fue sellado por sangre, un antiguo templo escondido en el bosque que rodeaba a Aokigahara. La marcha hacia la espesura del bosque fue tensa y cargada de silencio. Claire percibió el creciente nerviosismo de Amélie, quien la urgía a reconsiderar su plan, insistiendo en que el camino al templo estaba repleto de trampas mortales y desafíos implacables. Pero era muy tarde para detenerse. Los caminos estaban trazados y los anhelos eran tan feroces como las sombras que acechaban. Mientras se adentraban más en la arboleda, se toparon con lo inesperado, un símbolo tallado antiguamente en un árbol mohíno, lleno de runas extrañas que contaban la historia de un sacrificio tan cruel como la traición en la que estaban envueltas. Las voces en la mente de Claire sonaban con mayor urgencia, guiándola por un sendero donde el pasado y el presente luchaban ferozmente por el control. La tensión era tan palpable como la niebla densa que envolvía el bosque. Justo cuando pensaron que estaban solos, un rugido desgarrador retumbó alrededor, como el grito de una entidad sobrenatural que custodiaba los secretos de los susurros. Claire y Amélie se sobresaltaron, pero sabían que, a pesar de sus diferencias, dependían unas de otras para sobrevivir. Con las sombras acechando, Claire se dio cuenta de que las trampas del pasado podrían destruirlas, o podrían ser una ventana hacia la esperanza. Capítulo 7. El templo se alzó entre la niebla como una figura fantasmagórica,
majestuosa pero ominosa. Sus paredes estaban cubiertas de hiedra enredada, como manos que intentaban sujetarse al edificio y revivir su oscura historia. Claire sintió una extraña conexión con el lugar, y las voces del pozo revolotearon con más fuerza en su cabeza, urgiéndola a entrar. Justo al cruzar la entrada, un anciano surgió de las sombras. Era el portavoz de los secretos del templo y el guardián de los susurros olvidados. «Te esperábamos», dijo, su voz resonando con un eco que sacudió los cimientos de la realidad. A medida que las palabras flotaban en el aire, la traición latente se tornaba tangible y real. Claire necesitaba saber, ¿por qué yo? ¿Qué papel juego en todo esto? Los ojos del anciano, profundos como pozos sin fondo, se iluminaron al hablar de los secretos que custodiaban. Tú eres la última línea de un legado roto, destinada a sacar a la luz la verdad detrás de la traición ancestral. Antes de continuar, el anciano gesticuló hacia una pared repleta de antiguos grabados que narraban el pacto, una alianza cimentada en sangre, rota por la avaricia y el engaño. Se decía que dentro del templo yacía un objeto clave para liberar a los espíritus atrapados. Solo Claire tenía la habilidad de desenterrarlo. Con cada palabra del anciano, se levantaban nuevos velos, y Claire sintió el peso del destino tirando violentamente de sus entrañas. Amelie, asustada y preocupada, mantenía su mirada fija en la puerta, mostrando que deseaba salir del templo cuanto antes. Serían obligadas a recorrer el siguiente sendero entre sombras cambiantes y traiciones enterradas. Capítulo 8. Los pasillos interminables del templo estaban adornados con imágenes de épocas pasadas, historias de sacrificios y juramentos rotos. Claire avanzó por ellos con Amelie a su lado, mientras la presión de las voces en su mente se intensificaba. La búsqueda del objeto clave se transformó en una carrera contra el reloj. De repente, una ráfaga de viento frío atravesó el templo, y con ello vino una sombra retorcida de una figura que parecía salir de las paredes mismas. Era un guardián sombrío, que afrontaba a Amelie con ferocidad. Sus ojos ardían como brasas y su presencia era tan dominante como antinatural. La figura habló, y sus palabras eran un goteo de veneno y promesas incumplidas. ¿Eres digna de seguir adelante? ¿Traerás la redención o caerás en la locura? Las preguntas desgarraron el aire y con cada palabra, Claire sintió que los susurros compusieron un cántico de juicio. Amelie dudó, dando un paso atrás mientras la figura la acusaba de doblez y traición. Claire, confundida por esta nueva amenaza, se interpuso entre ella y Amelie, cuestionando la justicia de tales acusaciones. Sin embargo, la entidad no tenía miedo y su semblante solo mostraba desdén por aquellas que perturbaban el orden de las cosas. «Demuestra tu integridad», insistió el guardián, poniendo a prueba los lazos entre Claire y Amelie. Este desafío marcaría su destino, y las acciones que tomarían a partir de ese momento infligirían las decisiones que podrían liberar el templo o encadenarlas para siempre. En el calor de la confrontación, Claire sabía que cada movimiento debía ser calculado. ¿Podría confiar en Amelie? ¿O quizás la periodista albergaba deseos más profundos y oscuros en sus entrañas? Capítulo 9. El ambiente se tornó en un juego de sombras y luces, donde cada movimiento parecía eco de una melodía antigua que las envolvía. Con las preguntas cruzando sus mentes, las definiciones morales de amistad y traición se difuminaban cada vez más. A pesar de los peligros que enfrentaron, Claire y Amelie decidieron seguir adelante juntas, enfrentando al guardián con la resolución de demostrar sus intenciones. El guardián, temblando bajo el peso de sus propias cadenas, les ofreció una encrucijada. Podrían tomar caminos separados o seguir juntas y confiar en el otro. Cautivos de la dualidad inherente de sus corazones, ellas decidieron unirse, conscientes de que el camino sería aún más peligroso. A medida que se alejaban, el guardián las observaba con intensidad, dejando que sus inquisitivas mentes absorbieran la esencia del templo. Mientras exploraban más profundamente, las paredes mismas parecían cobrar vida, burlándose de sus emociones traicioneras. Fue entonces cuando Claire se cruzó con algo inesperado, un espejo antiguo, oculto tras una cortina raída. Su reflejo brillaba, exhibiendo realidades alternativas y pasados olvidados. Las imágenes se retorcían, revelando un rincón de su alma donde la traición de sus ancestros fue fraguada. Con cada vistazo al espejo, Claire veía el ciclo de traición repetido una y otra vez, como una maldición ancestral que ya no podía ignorar. La traición, tanto de sus ancestros,
como de aquellos que la rodeaban, la consumía. Emily la tironeó del trance, pero mientras las visiones perduraban en su mente, el eco de una pregunta les golpeó. ¿Quién, en su historia actual, portaba la mayor carga de mentiras? Capítulo 10. Justo cuando las imágenes comenzaron a perder intensidad, el misterioso espejo se desmoronó, disipándose en un polvo dorado que cubría el suelo. La conexión con el pasado de Claire se había intensificado y, mientras comenzaban a reordenar el caos mental, un murmullo distante guió sus pasos hacia una cámara oculta. La cámara estaba cubierta de tenue luz y contenía un siniestro altar con runas que presumían ocultar un inmenso poder. Aquí es donde desciende la verdadera batalla, dijo Amory, la preocupación nublando su rostro. Las palabras del guardián resonaron en sus mentes, recordándoles el sacrificio que era necesario para liberar los susurros. Intentando comprender el significado del altar, Claire tocó el fresno ondeante y de pronto su mente fue arrastrada hacia visiones. Con cada contacto, todo se desenfocaba y comprendió cuánto más cerca estaban del secreto y cuán desesperadamente necesitaban detener el ciclo de la traición. Mientras examinaban sus opciones, un violento crujido rompió el silencio. Se giraron y vieron algo que ambas habían temido. Tan oscura como el abismo mismo, una figura se levantaba del suelo fracturado, un espectro nacido de las angostas sombras del pacto traidor. Su voz grave llenó el aire, jadeando en un retumbar cargado de odio ancestral. Las dos sabían que esto era la manifestación del legado roto, el ciclo encadenado que debía ser destruido. La presencia oscura avanzaba con pasos lentos y seguidos, asegurando con amenazas el peor de los destinos y su mandato no era quebrantado. Frente a una encarnación de oscuridad, un último giro inesperado alteró sus dilemas morales y quebró sus alianzas inciertas. La única certeza que quedaba era que la verdad requería valor, sacrificio y, quizás, una catástrofe que abrazara a ambas almas. Capítulo 11. La figura oscura avanzaba lenta y deliberadamente, cada movimiento estaba cargado de la amenaza de un destino ineludible. Claire sintió la presión de todo su linaje aplastándole los hombros, un peso que su corazón apenas podía soportar. Sin embargo, en lugar de retroceder, encontró una ferocidad creciente empapando su ser. Su objetivo lo tenía claro. Debía deshacer la traición que había condenado a tantas almas al tormento eterno. «Revélate», gritó la espectral figura, su voz un eco congelado en las paredes del templo. Claire sabía que este era el momento crucial. Con Amory a su lado, sosteniéndola con mirada firme, debía afrontar el desafío final, probar que ellas eran verdaderamente diferentes. El espectro, intrusivo y oscilante, comenzó a descomponerse en nubes de sombras. Sus ojos brillaban con el descubrimiento de secretos enterrados. Mientras el templo vibraba con energías alzadas y la cámara giraba como un remolino, Claire sintió una revelación espantosa deslizarse por su mente, una ominosa traición más allá de lo imaginable. Emily agarró la mano de Claire y le murmuró con urgencia: «Solo tú puedes romper el ciclo», pero sus palabras resonaron con un temblor de engaño. Con un horror creciente, Claire comprendió que había algo peculiar sobre la intromisión de Amory, algo que ahora era imposible ignorar. Mientras Claire experimentaba un colapso emocional, el espectro lanzó una carcajada demoníaca, sugiriendo posibles verdades catastróficas. ¿Era Amory la clave para esta pesadilla despiadada, o simplemente una pieza en un juego mayor? La oscuridad parecía tragarse el mundo, abriendo en el proceso la vorágine de decisiones, donde cualquier elección podía ser su perdición o su liberación definitiva. Capítulo 12. Mientras las sombras engullían toda luz, Claire se aferraba desesperadamente al sentido de integridad, sin saber si confiar en Amory podría ser su ruina. Temía que la periodista no fuera su aliada después de todo, sino una representación de todo lo que buscaba romper. El espectro cambió lentamente de táctica, susurrando verdades y medias verdades, que envolvían a Amory en un halo de sospecha implacable. Claire observó a su amiga con dilema, preguntándose: ¿habían llegado aquí juntas solo para ser separadas por un retorcido engaño? ¿Vendría la salvación a manos de aquel a quien menos esperaban traicionar? El aire se llenó de eléctrica inquietud cuando una serie de eventos desafortunados se desató al pie del altar ancestral. Dejando de lado su incertidumbre, Claire reunió todo su valor y enfrentó al espectro con saliva y sudor frío en su piel. La figura demoníaca finalmente reveló su verdadera naturaleza, una manifestación de las almas traicionadas jamás restablecidas.
Todos aquellos cuyas vidas habían sido robadas y cuyas historias fueron de dolor y rencor habían estado condenadas por un juramento traicionado. Elige, rugió la presencia, los susurros invadiendo el aire, generando vibraciones casi tangibles a través de la cámara. Desdoblándose a través de las sombras, Claire vio los lazos de lealtad y traición sin fin que dominaban el ciclo, cada línea arrastraba lamentaciones que jamás cesaban y cada traición llevaba a otras más. La rabia subió en su pecho mientras entendía la decisión a la que se enfrentaba. Solamente rompiendo el ciclo podía hallar la salvación. Y antes de actuar, la constatación de aquel sacrificio único y oceánico tambaleó sus determinaciones. Confrontar todo le destrozaba, pero debía resolver su destino incierto. Capítulo 13. Respirando profundamente, Claire trazó mentalmente una línea entre los lazos de confianza y actos de traición. Solo una elección podía liberar las almas. Debía enfrentarse a Amodei una última vez, dispuesta a hablar con sinceridad, asegurando que su destino estaba sellado por su propia mano. Con palabras hercúleas, Claire advirtió a Amodei sobre las maquinaciones del espectro, el peligro que desataban las traiciones individuales, algo que solo podría terminar con la verdadera justicia al marcar la diferencia entre pasado y presente. Frente a Amodei, sus ojos revelaron el reflejo brillante de comprensión. Un pacto tácito emergió entre ellas, uniendo sus fuerzas incluso en medio de una sospecha hirviente. Resolución brotó de ambas, una señal identificable de su voluntad de deshacer el daño ancestral. Juntas, declaró Claire fuertemente, sosteniendo la mano de Amodei con firme confianza, un pacto formándose en tiempo real, algo que ni el maldito espectro pudo penetrar por su eternidad. La atmósfera fue elevándose, y las voces susurrantes resonaron furiosamente buscando retrasar su unión. Pero Claire, alimentada por la fuerza de la conexión encontrada, utilizó el auténtico poder que portaba el ritual y reescribió la historia de sacrificios con amor. Cada imagen umbrosa del espejo disuelto en la memoria retraída se distorsionó ante una nueva promesa de red. En la vibración de voces susurrantes se desvaneció al tiempo que el templo parecía respirar, declarando duelo en luz y sombras. El espectro, enfurecido y descompuesto, soltó un grito final que cortó el aire, desapareciendo en éter, pero dejando detrás un rastro de incertidumbre. Incluso en victoria, Claire sabía que cada elegía maldita debía encontrar la resolución propia. Irremediablemente, el verdadero peligro aún pulsaba en las profundidades. Capítulo 14. El temblor que asoló el templo tras la disolución del espectro fue al mismo tiempo liberación y una nueva incomodidad. Claire sentía que el peso del pasado había sido parcialmente aliviado, pero todavía notaba que el enigma final permanecía. El verdadero secreto del pozo seguía escondido tras velos de traición repartidos. Al salir del templo, Amodei y Claire encontraron el entorno lleno de calma. Volvieron al pueblo, preguntándose cómo las piezas rotas de aquel oscuro juego podrían ser reparadas a medida que caminaban con el recuerdo de sacrificios recientes todavía fresco en sus mentes. Sus pasos resonaban el eco de la difícil Inquisición. ¿Realmente había acabado todo? Los habitantes del pueblo, otrora hostiles, observaron con sorpresa y algo de respeto la llegada de las dos mujeres, bien conscientes de que la impetuosa energía que había poblado el lugar comenzaba a mermar. Pero sospechas y suposiciones aún recorrían sus ojos opacos. En la plaza del pueblo, un anciano les reveló que aunque la cadena del pacto había comenzado a desvanecerse, el verdadero susurro del pozo aún aguardaba ser liberado. Dejaron intuir que las almas de aquellos atrapados en la traición persistían, alimentando el eco eterno con dolor, hasta que una verdad particular emergiera. El aire se llenó de un viento frío y Claire supo que la maldición no había terminado. Encontrar una revisión significativa y romper, finalmente, el ciclo engañoso, aún necesitaba ser impulsado a través de un último orden, una deuda secreta, una cerradura oculta y una llave especial. Mientras el sol comenzaba a descender, asomaba una nueva amenaza, a sabiendas de que las traiciones quedaban latentes. Capítulo 15. Bajo un cielo que oscilaba inquietantemente entre un ardiente crepúsculo y la penumbra envolvente de la noche, Claire y Amodei se encontraban decididas a entender la estructura restante de aquel pozo sagrado. Volvieron a los documentos y notas recopiladas, rebuscando entre los secretos escritos en la jerga ancestral y los grabados evasivos. En medio de la investigación nocturna, Claire siente un revoloteo de sombras que amenaza con oscurecer su entorno y enfriar su resolución.
Desentrañar la conexión trágica y truncada que arma el legado de susurros exige más que fervor, requiere pura verdad en cada hilo fragmentado que compone la oscura tela. A través del tren de pensamientos, Emily descubrió un patrón escalofriante en los antiguos registros del pueblo que evidenciaba que, para completar el ciclo, no podían prescindir de hacerlo tan colectivo como individual. Cada descendiente debía aceptar la verdad de sus acciones pasadas y actuales. No obstante, Claire temía que aún en esa búsqueda no estuviesen solas. La oscura fuerza del pozo parecía tener aún garras en las sombras y las historias que escucharon resonaban inquebrantables, que las almas podrían traer un peso irreversible sobre quienes intentaran quebrar el pacto. Entendiendo que cada traición exigía reclamos y sacrificios nuevos y antiguos para un destino compartido, Claire se percató de que, en momentos cruciales, la diferencia recaía en uno mismo. Con una determinación renovada, despertó a la innegable confrontación del miedo, lista para hacer frente a la encrucijada de fuerza y determinación que exigía lo etéreo. Con cada nueva dilucidación, comprendía cuán profundo y arraigado era el poder que las insidias ancestrales poseían, incluso si el final estaba cerca. El verdadero dilema descansaba en qué extremo del susurro colgaba la verdad y la redención. Capítulo 16. Una luna llena iluminó la senda, magnificando el aura etérea del pueblo y el pozo que dentro habitaba. Dispuestas a desvelar lo que quedaba de la oscura conspiración, Claire y Emily volvieron al centro de los susurros, aquel pozo que una vez las marcara con el destino implacable. La superficie del pozo reflejaba el brillo espectral de la noche, un enigma distorsionado por trayectorias de daño y deseos incumplidos. Claire miró el abismo que se extendía desde el borde, sabiendo que solo a través de enfrentar lo prohibido podría finalmente prevalecer. Los susurros crepitaban en su mente, más oscuros, mientras una voz etérea la interpelaba. Para liberar y absolver, uno debe entregar todo el pasado, le dijo el eco ominoso, evocando un peligroso arrepentimiento para aquellos enfrentados por sus propias memorias. Emily la agarró por la muñeca, el toque cálido en contraste con la inquietud placentera envolvente. Ambas sabían qué significaba llegar al núcleo inextricable del pozo y ascender uniendo los lazos quebrados a lo largo del tiempo. Verdad y traición, inmutables, ambos eran hilos que hilvanaban el firmamento de la condena. Descendieron juntas caminando hacia la profundidad de la tiniebla que engullía cada paso. Pero en lugar de aislamiento, un crescendo de tranquilidad abrió un panorama de respuestas. Claire sintió una fusión de calma y determinación expansiva, manando desde la reverberación de susurros. El tiempo parecía desdibujarse cuando la sensación de propósito se instaló en ellas, ser conscientes de que ser parte de este ciclo no debía arrastrarlas. Además, el pozo, con sus fauces de oscuridad, parecía apagar los gritos resonantes. La determinación de abrazar el inminente sacrificio final lo endulzaba todo. Con cada uno a punto de borrar su sombra personal, un último giro propuso un virtual ocaso que solo podría reflejarse en la sorpresa revelada. Capítulo 17. Mientras Claire y Emily continuaban su descenso al núcleo del pozo, ambas vislumbraron la figura de la realidad desconocida que solo emergía en la frontera entre este mundo y el reino etéreo. Allí, el tiempo carecía de significado, y el espacio era un espejismo siniestro en el que revivían los ecosistemas antagónicos de traiciones ancestrales. El corazón del pozo latía con una pulsación vaga e hipnótica, resonando con secretos aún por descubrir. Claire sintió la presencia envolvente y supo lo que esto implicaba. No solo estaba enfrentando el pasado de sus ancestros, sino que debía redescubrir los deseos atormentan a los vivos. Las voces susurrantes se tornaron en susurros fragmentados de tiempo inmemorial. El espectro de las verdades hechas a pedazos se inclinó sobre ella, tomando forma en antiguos rostros y muecas burlonas. Después de todo, la traición tenía veneno y encadenaba todos los genes de las historias pasadas. Emily, consciente del peso inexplicable de su papel y el de Claire, murmuró, debemos ser ambas sin ninguna, rechazo y redención. Con esas palabras, las sombras de las traiciones comenzaron a disolverse. La comprensión mutua fue la llave, sus intenciones y deseos inflamaban el espacio alrededor de sus espíritus. Finalmente, los ecos se fusionaron en una dramática ilustración de justicia regeneradora. Algo había sido desbloqueado, sus propias acciones se convirtieron en cuanto a cuán vinculadas estaban a los secretos no revelados de la traición. Las verdades se contorsionaron frente a ellas, mostrando lo que antes estaba oculto. El pozo fundió una bocanada de reconocimiento, una convulsión que aclaró el presagio final.
Las traiciones podían no ser nunca olvidadas, pero la carga podía suspenderse en la eterna negrura que sellaba el ciclo de la maldición. La última pregunta inquietante de su viaje aún quedaba pendiente en brumas de lo no dicho. ¿Quién apostaría plenamente por la renovación, y quién sería simplemente un susurro más en el viento? Capítulo 18. De repente, una lucidez perfecta cayó sobre Claire, iluminando las sombras del pozo y revelando la definitiva esencia de su travesía. Supo que incluso en medio de los susurros etéreos, había un camino hacia la absolución. Ambas, Claire y Amelie, debían dejar atrás las sombras que resplandecían en cada rincón. Sintiendo la claridad de la comprensión, Claire posó la mano sobre la figura evanescente de sus ancestros. «Debemos liberar los susurros de esta prisión», pronunció, su voz segura como sus intenciones. Al hablar, un rugir victorioso ondulaba en el aire, mientras al espectro se le concedía su paz tan anhelada. Emily entendió el proceso y lo que esto significaba para la historia interminable. Cada traición era una declaración de dolor y cada acto de redención un paso más hacia la libertad del ciclo. Con firmeza, compartió el compromiso, dedicándose plenamente al esquema. La esencia del pozo comenzó a desvanecerse, cada murmullo transatlántico se desplomaba en eco eterno. Las sombras del ciclo parecían finalmente liberadas de su deber retazo tras retazo, mientras todas las emociones latentes eran absorbidas. Con la resolución del puzzle, ambas sintieron una armonía retirada llenar el espacio, un clamor por cerrar el libro de traiciones y redescubrir la libertad en su forma más pura. Lecciones y verdades surcaron el viento, rezando el compromiso sagrado que cada una porta con el otro y con sí mismas. Cuando por fin abandonaron el corazón del pozo, el fin de la cruzada por la redención estaba claro en sus mentes. Con desbordante esperanza, se miraron mutuamente con un pacto más firme que cualquier traición y cualquier engaño. Juntas, continuarían, conscientes de que cada susurro carente de traición resguardaría su legado. El silencio volvió al pozo, mientras el cántico de una elección redentora resonaba una última vez. Susurros transformados encontraban paz, marcados para siempre en las vidas de aquellos capaces de mirar más allá de la traición. Capítulo 19. El amanecer se abría suavemente sobre el pueblo, tiñendo el horizonte con nuevos colores de esperanza y libertad adquirida. Claire y Amelie, con rostros serenos, caminaron por el camino de regreso con la certeza de haber abandonado para siempre el eco trágico de las traiciones que les habían perseguido. Aún en este lugar sereno, la experiencia permanecía tangible y poderosa, como una lección bien aprendida. Los habitantes del pueblo comenzaron a creer que el espectro de los susurros había sido apaciguado. Las miradas de hostilidad e inquietud fueron reemplazadas por respeto y gratitud silenciosa. Las historias de las sombras no definían el final, sino que indicaban que el cambio genuino era posible. Claire, sentada en la plaza, observando el nuevo día, reflexionó en el viaje que acababa de culminar. Las pruebas presentadas y las dificultades atravesadas le enseñaron que cada momento llevaba una enseñanza profunda, un susurro aún más amable que brindó alas a una verdad implícita. Emily se reunió junto a Claire, ambos recordando el sacrificio y la resolución compartida. Las palabras que ofrecieron habían sido suficientes para sellar el ciclo, demostrar que nadie estaba condenado a repetir el ciclo de los errores de generaciones pasadas. «El futuro es nuestro», aseguró Amelie. Entre gestos de gratitud y silencios poderosos, Claire sabía que mientras el amor y la compasión prevalecieran sobre traición, el miedo podía ser disipado y el alma podía curarse. De alguna manera, compatriotas en una unión forjada por el fuego de la travesía, las dos habían encontrado no solo redención en el exterior, sino que sus corazones compartían una claridad limpia. El pozo, pieza integral de la encrucijada, permanecería siempre como un recordatorio sutil de los susurros trascendidos, un monumento de los desafíos que una vez enfrentaron juntas. Aún siendo testigos de desafíos más allá de sus límites, estaban listas para enfrentar futuros con todos los susurros dispuestos a encontrar su propio equilibrio. Capítulo 20. En el crepúsculo final de su travesía, Claire y Amelie sintieron que algo profundo había cambiado para siempre. Atrás quedaron los susurros incómodos que una vez desgarraron sus almas. De alguna manera, entre la traición y la redención, el sacrificio había resuelto el destino silencioso del pozo, dejando espacio para nuevas oportunidades que transformaban el ciclo en esperanza. Párense juntas en la cima de la colina que dominaba el pueblo y el pozo. Allí, el viento les hablaba en cánticos suaves,
menos urgentes, menos exigentes, un simple murmullo de aceptación soplando en sus corazones. Sabían que las historias de susurros vivirían en las sombras de aquellos que buscaran respuestas. Claire, con sus sentimientos cerrados y renovados, finalmente sintió que el miedo que una vez la había consumido encontró su propósito en un mundo más brillante. «Este mundo es ahora nuestro», susurró con satisfacción, mientras el viento le arropaba con una caricia suave. Amelie, apretando su hombro, reafirmó su compromiso renovado hacia la verdad. Ambas se sonrieron, un pacto tácito de continuar buscando el significado de las sombras, pero con la luz como su guía inquebrantable en todo desafío internamente inmutable. Sus voces compartidas, sus experiencias acumuladas como armadura firme contra el destino, sabían que con cada paso su legado hablaría a favor de los susurros potenciales que liberaban. Juntas, listas para enfrentar sus propios desafíos de redención. A través de todo y pese a todo, habían atravesado un núcleo de realidad que trascendía la sabiduría ancestral y lo transformaron en su propia eternidad. Susurros del pasado habían dicho adiós susurrando su inscripción indolora, mientras el horizonte amanecía o surcaba. Los ecos de las sombras que una vez las ataron se extinguieron, encontrados irreales en el nuevo día. Con magnitud creciente y sus intenciones completamente claras, Claire y Amelie unieron sonrisas hacia ese nuevo amanecer, marcando el continuo diálogo con el destino como una elección eterna para vivir libre. Sin rostro. Capítulo 1. David Kim era un hombre solitario. Vivía en una ciudad que nunca dormía, donde las luces de neón ardían toda la noche. Aquella noche, decidió tomar el último tren hacia las afueras, buscando un escape del bullicio constante. El vagón estaba prácticamente vacío, salvo por la presencia de una mujer al final del corredor. Llevaba un sombrero grande que cubría su rostro y se sentaba en un silencio que era casi ensordecedor. A medida que el tren avanzaba, David sintió una inquietante atracción hacia ella. Algo en la quietud de la mujer lo llamaba. Se levantó de su asiento y caminó hacia ella, cada paso acompañado por el retumbar de las ruedas sobre los rieles. La mujer no se movió ni alzó la vista cuando David se detuvo a su lado. «Disculpe, ¿se encuentra bien?», preguntó, su voz rebotando en las paredes del vagón. La mujer giró lentamente su cabeza. David sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio que no había rostro bajo el sombrero, solo una piel lisa y pálida. Se apartó, tropezando y cayendo al suelo mientras la mujer sencillamente desaparecía. Mientras se levantaba, horrorizado, un chispazo de luces desde afuera lo forzó a mirar su reflejo en la ventana. Le devolvía la mirada a un rostro distorsionado y aterrador. El tren chilló al frenar, el pánico se instaló en David. ¿Qué demonios le estaba pasando? El tren llegó finalmente a su destino, pero David sabía que aquello solo era el comienzo de una pesadilla. Sin embargo, la puerta se abrió a una estación vacía. Era como si el mundo se hubiera detenido. Se sintió atrapado en aquel rincón del mundo. Capítulo 2. La parada final había sido inesperada. David miró a su alrededor pasmado, tratando de actuar con normalidad mientras su mente se consumía en una espiral de confusión. El reflejo seguía danzando en los vidrios de las cabinas mientras intentaba sin éxito encontrar una respuesta lógica a lo que había visto. El supervisor del tren, un hombre mayor con una voz profunda, se acercó y lo sacó de su ensoñación. ¿Algo mal por aquí?, preguntó. David intentó explicarse, pero el hombre se limitó a sentir como si ya lo hubiese escuchado todo antes. Debe ser el tren, a veces suena raro en esta línea a estas horas. Sin entender muy bien sus palabras, David decidió bajar del tren, buscando el vestigio de la mujer sin rostro que lo había llevado a tal estado de ansiedad. Afuera, una niebla densa envolvía la estación. Las sombras danzaban, forjando formas ominosas que cargaban el aire de misterio. David decidió adentrarse en la niebla, sintiendo una extraña urgencia por descubrir si todo había sido una mera ilusión. Había algo en la atmósfera que lo mantenía en alerta, como si cualquier movimiento en falso fuese a costarle caro. De repente, un eco distante quebró el silencio, susurros que no parecían proceder de ninguna parte. David siguió el sonido hasta que una figura emergió entre las sombras, una figura que llevaba un sombrero familiar. El corazón le dio un vuelco al reconocer el atuendo. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, la figura se giró. David gritó,
ya que la obsesionante visión de la mujer sin rostro había vuelto de nuevo. Su propia sombra distorsionada la rodeaba inquietantemente. Capítulo 3. Huyó sin rumbo, tratando de encontrar refugio en la creciente paranoia. ¿Qué era esta entidad? ¿Por qué lo perseguía? David solo sabía que debía encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Al salir de la estación, se adentró en un suburbio desierto, con casas alineadas como soldados al amanecer. Sin embargo, un destello de intuición le hizo detenerse frente a una casa que parecía estar deshabitada. Recordó haber escuchado hablar sobre los fantasmas japoneses que rondaban los lugares solitarios en busca de víctimas. Nopera B, le vinieron las palabras a la mente. Un mito acerca de espectros sin rostro. Las preguntas se acumulaban, y con ellas, el miedo creciente de que aquello fuera real. Decidido a investigar, David empujó la chirriante puerta. La casa estaba vacía y en ruinas. Siguió explorando hasta que un hilo de voz cortó el aire, provenía del piso superior. Subió las escaleras con precaución, su corazón martilleando en sus oídos. En una habitación oscura al final del pasillo, encontró a una anciana que susurraba en una lengua olvidada. Al mirarla, la mujer alzó la vista hacia él. Sus ojos eran pozos oscuros y vacíos. La mujer sonrió débilmente antes de murmurar algo inteligible. A pesar de su temor, David dio un paso adelante para escuchar mejor. Lo que ella dijo cambió todo, el rostro es la llave. Al enfrentarlo, lo liberará o lo maldecirá. David retrocedió, procesando sus palabras. Mientras salía de la casa, una revelación lo golpeó. Luchar contra su reflejo podría ser la clave, pero ¿qué significaría eso? ¿Se enfrentaría a las consecuencias? Capítulo 4. El caos latente crecía en David mientras regresaba al pueblo. Las calles estaban vacías, pero sentía que miles de ojos invisibles lo seguían. Había una cafetería aún abierta, sus luces cálidas contrastaban con el ambiente. Ahí, encontró a Jude y a Chen, una expareja en la que aún confiaba a pesar de su turbulenta historia juntos. Se sentaron juntos en una esquina apartada. «Debes creerme», le urgió mientras narraba su espeluznante experiencia. «Esa cosa sigue allí, esperándome. Necesito ayuda». Julia lo observó minuciosamente antes de asentir. Ella siempre había sido escéptica, pero algo en la urgencia de David la hizo dudar de su racionalidad. «Te creo, David. Siempre habrá una conexión entre nosotros, y la situación suena espeluznante. Pero, ¿y ahora qué hacemos?». Ella propuso investigar leyendas locales con el librero del vecindario, el señor Tanaka. Era conocido por sus conocimientos en lo oculto. Quizás él podría arrojar luz sobre el espectro que amenazaba a David. Sin embargo, mientras planeaban su siguiente movimiento, las luces parpadearon. Los reflejos en la ventana del café empezaron a distorsionarse, y el rostro aterrador volvió a acechar a David. Supo al instante que el peligro también había llegado allí. Julia notó el cambio al instante. El reflejo en su taza de café se deformó en una figura espeluznante. Ambos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que una sombra ominosa eclipsara la habitación entera, llevándolos al abismo del terror. Parecía que el rostro del que hablaba la anciana había cobrado vida, acechándolos con sed de venganza. Capítulo 5. Los clientes de la cafetería huyeron despavoridos al ver cómo las sombras amenazaban consumir a David y Julia. En medio del caos, el sonido de vidrio rompiéndose resonó cuando la ventana cedió, llevando a la pareja a un instante de inmovilidad. «¡Vamos!», gritó Julia, tirando de la manga de David. Reaccionó y ambos salieron corriendo de la cafetería sin mirar atrás. La noche era aún más oscura debido a la neblina que se había espesado desde su llegada. El fracaso de protegerse allí o en la casa abandonada era lógico. El pueblo no se sentía seguro, pero correr sin destino ofrecía esperanzas vagas. Temían ser dominados por las sombras en todo momento. Encontraron refugio temporal en el parque central, donde sentados en un banco, debatieron sobre el próximo paso. «Debemos encontrar al señor Tanaka», decidió David, su voz firme. «Sí, pero si estas sombras nos atrapan, no tendremos oportunidad de descubrir nada», respondió Julia, respirando profundamente.
La sombra de la mujer sin rostro persistía como una amenaza omnipresente. Julia cogió un marcador que llevaba en el bolso y lo lanzó contra el duro suelo. El objeto rebotó, quedando momentáneamente inmóvil. Finalmente, se levantaron de nuevo con decisión para dirigirse a la librería. El camino estaba plagado de perplejidades y ellos sabían que la oscuridad seguía persiguiéndolos incluso en su vulnerabilidad y necesidad de respuestas. La atmósfera se tornó extrañamente calma antes de que los primeros rayos del amanecer asomaran. Creyeron que el amanecer podría ser un símbolo de esperanza, o cuando menos, una tregua contra la oscuridad que los asediaba. Pero entonces, un silbido gutural rompió la serenidad. Capítulo 6. El silbido venía de un charco reflejando las primeras luces del amanecer. David y Julia se inclinaron sobre él. Lo que vieron les congeló el aliento. La imagen del charco mostraba no solo el intimidante rostro familiar sin rasgos, sino algo más, una figura traslúcida que parecía un eco del mundo pasado, como si el tiempo estuviera mezclándose de formas irreales. David se vio a sí mismo, lo que le provocó un escalofrío. Se sintió repentinamente pesado, como si su propia sombra deseara arrastrarlo hacia el olvido. La ilusión se disipó al escuchar la voz inconfundible de una mujer detrás de ellos. «No hay manera de huir de tus propios miedos», susurró la mujer, alguien que parecía conocerlos demasiado bien. Al girarse con un sobresalto, David reconoció a la misteriosa figura que había visto desde el principio. No era otra que su antigua amiga, Rachel Nakamura, perdida hacía años en un viaje al Japón rural. Algo en su mirada indicaba que había cruzado el umbral entre ambos mundos. «Rachel, ¿acaso eres tú?», preguntó Julia con asombro y un tono esperanzador. Pero la figura ya no respondió, sus ojos reflejaban una marea de oscuridad puesta a prueba por las sombras. Desconcertados, David y Julia retomaron su marcha hacia la librería, donde esperaban encontrar al señor Tanaka y alguna comprensión de esta abominable maldición. No obstante, sabían que Rachel aún era parte de un rompecabezas mucho más complicado, un ingrediente inesperado en su búsqueda por resolver el misterio detrás del semblante espectral. Al llegar a la librería, ambos titubearon antes de cruzar la puerta, sabiendo que sus decisiones de aquí en adelante definirían su destino. Capítulo 7. El local del librero estaba sumido en una penumbra apacible, donde el olor a papel viejo y tinta era mezcla familiar. Sin embargo, la sensación de familiaridad se evaporó al vislumbrar la silueta ajena en un rincón, recortada contra la pared cubierta de libros. «Ah, David y Julia, los esperaba», dijo el señor Tanaka, alisando sus mechones de cabello canoso. Les dirigió una mirada astuta mientras examinaba el cansancio plasmado en sus rostros. David fue directo al grano, relatando la historia de lo ocurrido aquella noche de pesadilla. Tanaka escuchó con atención, asintiendo periódicamente como si encajara piezas de un rompecabezas desde hacía tiempo extraviado. «El Nopera B no es solo un mito», comenzó Tanaka. «Estos espíritus están unidos por contratos antiguos, encadenados a quienes han transgredido sin saberlo las reglas de lo arcano». David recordó la imagen en el charco, su propio reflejo junto al rostro en blanco. ¿Había sido su propia mente la que había desatado confusiones ocultas? Entonces, ¿cómo liberarnos de este ciclo?, inquirió Julia con urgencia. «Debes descifrar el código en el reflejo, aceptar no solo lo que ves adelante, sino detrás», consideró Tanaka, reflexionando consigo mismo más que instruyendo. Antes de que pudieran absorber cuanto decía Tanaka, un golpe ensordecedor sacudió la librería, seguido de otro. Las sombras comenzaban a escalar por las paredes. Cautivos de la tensión dispuesta a engullirlos, supieron que su tiempo allí se acortaba. Al eco del último ruido, su contacto visual se cargó de promesas y destinos. Capítulo 8. No había tiempo para discutir. David se apresuró a recoger un viejo espejo que colgaba en una esquina olvidada de la librería, al tiempo que la estruendosa sacudida final irrumpía en la escena. Luces y sombras danzaron sin control, acentuando el mal augurio que nublaba sus pensamientos. «Usa el espejo», Tanaka gritó, su voz tratando de enfrentarse al caos mientras los vidrios comenzaban a agrietarse. David situó el espejo de modo que reflejara la siniestra entidad acechante. La sala se deformó, y la expresión aterradora del reflejo materializó ante sus ojos, oscureciendo la estancia por completo. Un segundo insidioso llenó la librería,
como si el tiempo mismo hubiese cedido. David y Julia observaron fijamente mientras el cristal del espejo comenzaba a ondularse y sus temores colisionaban contra la imagen conjunta que intentaba contemplarles. Aquel rostro reapareció, luciendo las características demacradas de todos sus rostros distorsionados. Pero ahora los aspectos se resaltaban, cada una parte de las vidas que desearon enterrar para siempre. Julia fue la primera en ver el cambio, de la sombra surgió un susurro insistente, una melodía del pasado. Sus ojos se fijaron en los de David. En un instante, el vínculo oculto entre ellos afloró, y mientras intercambiaban ese reconocimiento, atestiguaron que el espejo ya no reflejaba terror, sino una promesa. La figura dinamitada en la superficie se desintegró en destellos de luz tenue. Ya no hubo acusaciones de lo desconocido, sino una nueva presencia. La tensión resplandeció en la libertad de ambos. Esto aún no ha terminado, susurró Tanaka, a lo que ambos asintieron. De las sombras saben que aún no se habían librado, pero la calma brilló, al menos por un instante más. El bosque de las sombras. Capítulo 1. La niebla se aferraba al suelo del bosque, como una alfombra blanca y fría. Sarah Anderson había escuchado las historias sobre Aokigahara, el bosque maldito en la falda del monte Fuji, pero ninguna advertencia podría haberla preparado para la atmósfera sofocante que encontró al entrar. El aire parecía cargar con susurros, y le era imposible alejar de su mente la imagen de su hermano, Dean, desaparecido hacía meses. Se internaba en ese enigma natural, buscando respuestas. La oscuridad envolvía el bosque a pesar de ser apenas el mediodía. Sarah seguía el rastro vago de Dean, con un diario suyo hallado en casa entre sus manos, que había servido de guía hasta allí. Sus entradas terminaban de manera abrupta, con una frase inquietante: el bosque cobra las deudas de sangre. Mientras avanzaba, el musgo amortiguaba sus pisadas y los árboles parecían moverse como si pudieran observarla. El suelo vibró bajo sus pies, y algo llamó su atención, un destello de luz entre los arbustos. Se acercó y descubrió un colgante que reconoció de inmediato como de su hermano. Un escalofrío recorrió su espalda al comprender que Dean había estado allí, justo en ese punto. El viento murmuraba su nombre. Sarah. Giró rápidamente, pero no había nadie. Solo un silencio denso, a excepción de un leve crujido. Miró a su alrededor, y entonces, los árboles susurraron otra vez, retumbando en su mente. La percepción de estar siendo acechada hizo eco en su interior. Pero no estaba sola. Desde la sombra de un roble, una figura embozada emergió lentamente, y con voz grave, dijo: ¿buscas la verdad sobre Dean? La encontrarás si sobrevives a la noche. El misterio del bosque apenas comenzaba a develarse. Capítulo 2. A pesar del instinto que la instaba a huir, Sarah se quedó paralizada al escuchar las palabras de la figura encapuchada. Sus ojos intentaban penetrar el velo oscuro que cubría su rostro, pero solo veía sombras. La serenidad en la voz del extraño contrastaba con la hostilidad del entorno. ¿Quién eres?, preguntó ella, esforzándose por mantener la calma. La figura se acercó lentamente. Mi nombre es Alex Tanaka. Conozco el destino de aquellos que entran aquí buscando respuestas, y puedo ayudarte, si así lo deseas. Aunque era consciente del peligro, algo le decía que debía confiar en él, al menos por ahora. ¿Qué le sucedió a Dean?, insistió, su voz cargada de desesperación por encontrar un rayo de esperanza. La verdad no es fácil de digerir, Sarah. Dean descubrió algo que no debió, un secreto oculto entre estas sombras. Y el bosque, Alex hizo una pausa, como si pesara cada palabra, él paga el precio por ello. Antes de que pudiera preguntar más, un aullido en la distancia interrumpió su conversación. Algo oscuro y feroz se movía rápidamente entre los árboles, rodeando su posición. Alex tiró de la mano de Sarah, histriónico: no tenemos mucho tiempo, tenemos que movernos. Mientras corrían, las sombras parecían retorcerse a su alrededor, casi como si intentaran atraparlos. La tormenta se avecinaba, una que prometía llevar consigo más que solo viento y lluvia. Pero había algo más, una conexión inexplicable con el suelo que pisaban, una energía interna que parecía formar parte de ellos también. La fuerza que empujaba sus pasos, pero también sus deseos. Sus voces eran ahogadas por la tormenta inminente. Los que están aquí no son solo sombras,
dijo Alex entre jadeos. Son almas que buscan redimirse. Pero el bosque castiga a los que desean escapar. La lluvia traerá con ella más que oscuridad. El primer relámpago iluminó el horizonte, y el bosque gruñó con una furia ancestral. Capítulo 3. La carrera frenética de Seba y Alex fue detenida por el incontrolable rugido de la tormenta que ahora se abatía sobre Aokigahara. Los árboles se doblaban como si quisieran arrancarse de raíz y huir de su propia condena. En un claro que apareció como un oasis en medio del caos, encontraron refugio dentro de una cabaña semiderruida. Bajo el sonido del chaparrón, Alex tronó las puertas putrefactas que les dieron paso a un refugio temporal. El interior estaba tan devastado como su exterior, pero ofrecía un respiro necesario del diluvio. Sobre una de las paredes, Seba divisó marcas inexplicables, símbolos que parecían telarañas grabadas en la madera. Cientos de ellas reclamaban comprensión, pero ninguna se revelaba por completo. Dean estaba aquí, murmuró Alex. Él hizo estos símbolos cuando intentaba desentrañar el misterio del bosque. Creía que podía romper la maldición. Frustración y tristeza se mezclaron en Seba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Antes de responder, Alex se acercó más a aquellas marcas. Porque hasta ahora, Dean no quiere que lo sepas. Algo en la voz de Alex, un detalle apenas perceptible, incomodó a Seba. La conocía, pero ¿por cuánto tiempo? Antes de que pudiera concatenar una pregunta coherente, un golpe seco vibró en la puerta. Era como si alguien arañara desesperado en el exterior. Los relámpagos estallaban. Alex se acercó para ver, pero Seba lo detuvo. No abras, sea quien sea. Un chillido grotesco y metálico resonando en la oscura noche. De repente, la puerta, bajo la fuerza inusitada de Alex, se abrió de par en par. Las sombras avanzaron hacia ellos, y desde el umbral surgió el rostro desfigurado de un rostro conocido. El bosque no perdona. Capítulo 4. Seba intentó cerrar la puerta, pero su fuerza no fue suficiente. La figura espectral del otro lado, aunque maltrecha por el tiempo y el bosque, era inconfundiblemente Dean. Su piel, lívida como el rostro de una muñeca olvidada al sol, temblaba en la penumbra mientras articulaba las palabras tan esperadas desde hace meses. El bosque necesita ofrendas y yo hice un pacto. El corazón de Seba latía desbocado, una mezcla de alegría, horror y confusión se agolpaba en su pecho. ¿Qué has hecho, Dean? ¿Por qué? Las lágrimas se mezclaron con la lluvia al caer sobre las tablas de madera. Dean avanzó un paso, sus ojos huecos reflejando un vacío desgarrador. Juega con las sombras, y ellas jugarán contigo. Mi sacrificio no es el único que requiere el bosque. Alex, con evidente conocimiento de lo que Dean intentaba decirles, trató de guiar a Seba hacia atrás antes de que fuera demasiado tarde. Tenemos que salir de aquí, susurró aferrándola por el brazo. Pero era inútil. Las sombras de Dean se extendían en forma de raíces oscuras, sujetándolos en su lugar. De pronto, el suelo tembló violentamente, y la cabaña comenzó a desmoronarse sobre ellos. Una grieta se abrió frente a Seba y Alex, el rugido del bosque envolviéndolos como un velo de terror. Agarrada a Alex y resistiendo la succión inexplicable del vacío, gritó, tan fuerte que sus palabras arañaron la tormenta. No dejaré que el bosque me reclame. Antes de que pudieran ser consumidos, algo inmenso e invisible por fin cedió. Sarah, Alex y la sombra que una vez fue Dean permanecían al borde, atrapados, entre los restos de quien buscaba liberarse o destruir el mundo afuera con ello. El retumbar de la tormenta lo cubría todo. Cada vicisitud, cada palabra, resonaba una vez más. Una semilla de esperanza plantada en el horror. Capítulo 5. La tormenta exterior menguó, pero no así la tormenta interna que rugía en la mente de Seba. Mientras intentaban comprender, Dean se transformaba en un hilo de sombra que se difuminó lentamente en el aire amortiguado. Antes de desaparecer por completo, susurró, sigue el camino de las sombras y te revelaré el secreto que buscas. Cargando la revelación, rodeada por una danza de raíces y sombras, Seba comprendió que él no solo hablaba de respuestas, sino sobre el mismo secreto prohibido que lo había condenado. Un dolor perforante recorrió su pecho, una mezcla de ira, tristeza y urgencia le hacían olvidar cualquier lógica.
Alex se irguió junto a ella, todavía tambaleando de los eventos anteriores. Debemos descubrir por qué este bosque no deja ir a quienes descubren la verdad. Es una trampa, susurró Sarah, su voz teñida de amarga resignación. Una trampa hecha por alguien. Tengo la sensación de que Dean pactó ayudarles, tal vez en un intento desesperado por liberarnos. Los relámpagos iluminaban intermitentemente su camino mientras se movían a través de esta planicie plagada de sombras. A medida que avanzaban, los árboles parecían hacer eco de sus pensamientos, sus troncos abriendo brechas que dejaban entrever otros caminos. Parece esperar algo, Sarah dijo con un dejo jadeante de comprensión. Al instante supo que las sombras de antes eran más que eso, eran puertas entre mundos, lugares donde los secretos y traiciones se unían en el latir mismo del bosque. Alex tomó su decisión. La puerta que debemos cruzar será obvia, pero no necesariamente segura. Todas nuestras elecciones dentro del bosque están siendo manipuladas. Y así, decidieron abrir la puerta que aguardaba. Sus penurias no concluían, pero podían continuar juntas, Sarah y Alex, unidas en ese océano de sombras, decididas a hallar la pasarela hacia el corazón del bosque y enfrentar la verdad de su designio. Capítulo 6. El bosque, cubierto de sombras como un telar monstruoso, se abría ante ellos, guiándolos hacia un sendero desconocido, cargado de secretos y promesas rotas. Las palabras de Dean aún resonaban en los pensamientos de Sarah, como un eco persistente: sigue el camino de las sombras. Caminaron, balanceándose entre precaución y premura, dejando atrás la cabaña derruida. A medida que avanzaban, las formas ominosas de árboles centenarios empezaron a transformarse. Troncos nudosos de árboles deformados parecían contar su propio relato de dolor y resistencia, como guardianes impávidos de un enigma tan viejo como el bosque mismo. De repente, el camino se bifurcó en dos. Dos destinos que conducían hacia lo incierto, pero solo uno de ellos parecía susurrar con la misma vibración extraña que antes habían sentido. Tomaron ese camino, un rastro conocido por su latido entre el gentío de sombras. Mira, señaló Alex, el suelo está lleno de marcas iguales a las de la cabaña. Sobre la tierra, un manto de huellas y símbolos extendiéndose parecían contar una historia que se les escapaba aún. Todo parecía pulsar con una energía sutil, como sinuosos dedos de viento que arrastraban esperanzas y adivinanzas. Fue entonces cuando Sarah reparó en algo extraño al borde del camino, una figura vestida con harapos, de pie como congelada por la misma niebla que apresaba sus pensamientos. Era alguien a quien no reconocían, pero cuyo rostro reflejaba a la vez familiaridad y terror. ¿Quién eres?, preguntó Alex, tratando de no alarmarse. Con un movimiento titubeante, la figura levantó la mano para indicar silencio. Y de sus labios quebradizos surgió un aviso: estás cerca de lo que buscabas, pero cuidado. Los secretos aquí son más antiguos de lo que creéis. La figura comenzó a desvanecerse, dejando tras el misterio más profundo que nunca, el eco de su voz susurrando como hojas llevadas por un viento temeroso. Capítulo 7. El aire se tornó helado mientras el bosque se cerraba a su alrededor, sus sombras extendiéndose como si intentaran tragarlos enteros. La figura entre las sombras había sido una advertencia, comprendieron Sarah y Alex, pero moverse hacia atrás no era una opción. Siguieron avanzando, sus corazones retumbando como tambores lejanos en la tensa calma que aguardaba lo desconocido. Las ramas desgarraban sus ropas y arañaban su piel mientras se abrían paso, pero el dolor parecía insignificante comparado al peso aplastante del misterio y las promesas incumplidas que les rodeaban como una niebla pesada. Era un abismo entre lo real y lo incognoscible. De repente, un susurro bajo el denso dosel de árboles rompió el silencio. Una voz tan parecida a la de Dean que paralizó a Sarah en el acto. Has llegado lejos, hermanita. Ante ellos, en el claro, una figura emergió, Dean, y aún no lo era. Su rostro era el mismo, pero sus ojos brillaban con una intensidad oscura, ajena y distante. Chispas de emociones alienígenas parpadeaban en ese reflejo. Dean, dijo Sarah, avanzando, pero Alex la detuvo. El bosque no solo lo tomó a él, Sarah. Es un eco de Dean, un reflejo desgarrante de lo que eras. Dean sonrió ante la declaración, su expresión distorsionando tétricamente bajo la luz filtrada. Ya no puedo irme, pero tú.
Una ráfaga de viento inquietante arrastró un manto de intensa fragancia de flores muertas y tierra removida, y al instante sabían que algo terrible aguardaba. Entonces, antes de que pudieran asimilar la revelación, el suelo a sus pies se desplomó. Ellos caían, como hojas perdidas en el amasijo desgarrado por sus mismas decisiones. El bosque parecía reírse, un sonido misterioso reverberando a través de la tierra como un tañido sepulcral. Capítulo 8. Sarah y Alex despertaron sobre un lecho de hojas secas, en una habitación absurdamente iluminada por velas que se desvanecían en sombras oscilantes por igual en cada esquina. A pesar de los golpes y el abismo que los había atrapado, parecía que una voluntad extraña se aseguraba que, por el momento, estuvieran a salvo en ese rincón del bosque. El espacio estaba lleno de retratos desgastados colgando de las paredes de madera, sus caras distorsionadas por el tiempo y la decadencia. Ojos vacíos parecían escrutarles fijamente con una determinación perturbadora, como si sus preocupaciones secretas pudieran disiparse en la penumbra circundante. En el centro, una mesa desvencijada sostenía un objeto peculiar, una llave de bronce que brillaba con una luz antinatural, sin explicación. La urgencia en la mirada de Alex sugería que debían llevarla consigo, pero Sarah dudaba. «Esta llave», dijo Alex, «está marcada con el mismo símbolo que vimos antes en la cabaña. Debemos usarla». Sarah la tomó con la cautela de aquel que sostiene los hilos del destino y la observó brevemente. Sentía su corazón latir en perfecta sincronía con la pulsación inquieta del objeto, como si presintiera su importancia. El bosque quería algo de ellos, pero su motivación seguía sin ser clara. «Este lugar es tanto un refugio como una trampa», dijo Sarah mientras su mirada se perdía entre las velas presentes. «Lo que perseguimos probablemente está más cerca de lo que percibimos». De repente, un crujido resonó. Las paredes comenzaron a cerrarse lentas, pero inexorables. Las sombras en el papel pintado se retorcían como si tomaran vida. La desesperación golpeó su interior a gran escala. Ellos tenían que salir de allí. Con apenas un segundo de vacilación, Sarah y Alex se lanzaron al choque de puertas que prometía un escape temporal hacia lo desconocido. Alejándose del horror que se manifestaba detrás, el bosque les recordaba que no estaban solos. Capítulo 9. El aire se volvió más denso cuando Sarah y Alex emergieron al paraje oscuro fuera de la habitación que amenazaba asfixiarlos. Afuera, el bosque resonaba con una vida como ninguna otra, un susurro incesante que incitaba a adentrarse más, sugerente de lugares prohibidos y verdades no preservadas. Las sombras, más prolongadas ahora, arrastraban figuras mitológicas de ceniza a sus pies. La vegetación parecía abrirse ante ellos, revelando lentamente un rastro que había estado allí todo el tiempo, una hilera de piedras humedecidas o tal vez huesos. El bosque giraba a su alrededor, creando un torbellino de incertidumbre. La llave conducía su viaje, guiándolos entre sombras apostadas en rincones inquietantes. Pronto encontraron un claro, donde estallaban colores y sonidos en un mosaico salvaje que atrapaba los rumores del mundo. En el centro, una estatua de lo que parecía un anciano guardián se vislumbraba, una emanación formidable que parecía desafiar incluso al tiempo mismo. Sus ojos vacíos observaban al mundo como el conocedor de secretos mediante juicios oscuros, una presencia tangible que resonaba en cada fibra de sus ya alarmadas mentes. «Tiene algo», murmuró Sarah, como tocada por una visión repentina. El colgante, el mismo que había pertenecido a Dean, colgaba del cuello de piedra del anciano. Alex se agachó para examinar la base de la estatua, donde un desgastado altar parecía clamar por atención general, bordeado de símbolos que resonaban con un entendimiento distante. «Mira esto». Grabada dentro de los contornos, una cerradura se escondía entre los pliegues de aquella escultura, oscura pero innegable, justo donde la llave encajaba. «Esta es la forma, ¿no?», preguntó Alex, la posibilidad suspendida en palabras apenas dichas. Sarah asintió una vez, tan absorbida por su resolución como por el temor inherente al elegir aceptar el desafío de confrontar lo no conocido. El eco de sombras le surgió a proceder, impaciente, como un río de realidades entrelazadas. Capítulo 10. Cuando Sarah introdujo la llave en la cerradura escondida de la estatua, un profundo crujido resonó por el claro y el suelo tembló bajo sus pies. El ritmo del bosque cambió abruptamente, el aire vibrando con una tensión invisible al desvelarse el engranaje oculto. Poco a poco,
Una puerta ilusoria brilló a su costado, emanando fosforescente luz otoñal. De su entorno inmaterial emergían figuras abstractas. Era tangible el poder de las sombras en torno suyo, como si el bosque tropeara con la vida misma. «Es nuestra única oportunidad», murmuró Alex, su voz cargada de la convicción surgida de la incertidumbre. Un escalofrío recorrió a Sarah, reconociendo a la vuelta la imagen de Dean. Su aviso era tanto una pieza faltante como un acertijo sin descifrar. La puerta misma exudaba un encendido resplandor que invitaba a adentrarse. Una corriente de miedo y esperanza llevada por el viento ancestral impregnaba cada paso. El sendero luminoso contaba historias de las sombras que querían permanecer ocultas, cubierto de huellas de lamento, traiciones y desaparecidos. Sus pasos eran como latidos en el amanecer, un eco atrapado en el revuelo de ramas enloquecidas. Todo alrededor parecía alzarse, agitado en un remolino de figuras errantes, no sin aviso. Las imágenes de allí parecían imponerse, seres olvidados, muchos rostros en el crepúsculo, fragmentados en un caleidoscopio palpitante de emociones extraviadas. Finalmente, traspasaron al otro lado, ese reino donde las verdades aplastaban en sus fundamentos esenciales. Delante de ellos, una vasta planicie apareció, extendiéndose por un paraíso de luces y sombras. «He oído de esto», dijo Alex, su voz susurrante con fervor y osadía. «La leyenda habla de un lugar donde se reúne lo que el bosque nunca deseó revelar». Las verdades presentaban interminables hilos de historias. Algunas esperaban ser recordadas, otras reclamaban ser olvidadas. En definitiva, se acercaba el momento de buscar sus respuestas continuando aquel murmullo sepulcral. Capítulo 11. La arboleda a su alrededor resonaba con una creciente intensidad, como si las sombras convinieran en un susurro seductor, revelando secretos nunca escuchados. Sarah y Alex avanzaban por el paisaje luminoso que parecía agrietar sus propias certezas. Era un campo donde todos sus temores podrían finalmente hallar forma. «El bosque es como si nos estuviera llevando algo», reflexionó Sarah, su mirada perdida en el nuevo horizonte evanescente. Al percatarse del nuevo terreno, había comprendido que podía ser tanto la llave como la ruina de sus esperanzas ya alambicadas. A medida que caminaban, las sombras asumían formas, alternándose velozmente. Rostros que recordaban y otros que resultaban en un desconcierto transitorio, deslizaron ante sus ojos. La transformación constante de su entorno era una pauta persistente de lo irrazonable, desgarrando la delgada capa de confianza que apenas habían podido mantener. Pronto, se toparon con una figura conocida, pero imposible. Era Dean, su rostro ataviado en emociones contradictorias de bienvenida y conciencia enajenada. A su alrededor, las sombras se amontonaban como tantísimos guardas sombríos de sus frágiles historias. «Te dejo con alguna», Dean pronunció suavemente, brindándole una serie de notas arrancadas que aún preservaba de su tiempo en ese mundo sombrío, el bosque. Las palabras no encontraron escape, atrapadas en la garganta de Sarah, mientras una oleada de emociones la embargaba. Las notas parecían contener pedazos del enigma que se desarrollaba a lo largo de la penumbra, cosas que nunca quiso comprender, pero sabía que debía enfrentar. Alex tomó las notas con cautela, y al abrir la primera hoja, un susurro frío llenó el lugar. «Esto es lo que perdí. Juntos, tal vez puedan romper el ciclo». Antes que pudieran reaccionar, el resplandor se intensificó una vez más, señalando otra transición en aquel espacio intermedio de sombras y respuestas ocultas. Capítulo 12. El resplandor reveló más de lo que esperaban, al desentrañar secretos ocultos entre las sombras, dejando precipitadamente expuesta una parte del bosque que reemplazaba el temor con asombro puro. Pero la verdad que encontraron allí no les reconfortó, pues una brisa espectral revolvió las hojas con un aliento de invocaciones perplejas. Las notas que Dean había entregado eran un rompecabezas intrincado. Aunque no había suficientes pistas que señalar un propósito, Sarah tomó cada trozo de papel como si fuera una reliquia. Alex, también, se halló atraído por la urgencia de comprender cada palabra que escondían, descripciones del bosque transformándose, de almas vagantes y lugares resonantes llamados umbrales perdidos. «La desesperación de Dean es nuestra esperanza ahora», comentó Sarah. «Lo que él comenzó averiguando podría romper lo que mantiene el bosque así». Alex asintió, sopesando el críptico contenido del diario con evidentes señales de presión creciente. El bosque cobraba vida para corroborar la prueba que habían enfrentado, llamada detrás de cada uno,
como si deseara sostenerlos en su misterio embrujado. Con una inhalación, Sarah lanzó una pregunta al aire, esperando respuesta. «Dean, ¿nos ayudarás esta vez, más allá de las sombras?» No hubo respuesta. De su alrededor, las sombras danzaron intensamente, convirtiendo su enigma en devoradora ofrenda. Entonces, un sonido hueco emanó en las entrañas del frondoso crepúsculo, reverberando con un eco perenne como el lamento de la búsqueda eterna. La dulce llamada de un pasado superado girando en tornos en retazos y susurros. «El bosque escucha, y tiene memoria», dijo Alex, sin apartar la vista de las notas. «Pero las respuestas que buscamos nos exigen más que prisa o lamentos». La oscuridad onduló, nuevamente instando hacia lo absurdo. La senda estaba ahí, entre el refugio y la condena. Cada paso adelante empujaba hacia la intención de la verdad. Capítulo 13. En el umbral entre un mundo y otro, la presión aumentó como una tormenta interna, mientras las sombras disolvían sus límites. Las preguntas no respondidas pesaban más pesado que nunca, haciendo eco de las emocionantes verdades que yacían en una quietud estéril. A lo lejos, donde la sombra de Dean se había desvanecido, hubo un destello. Una puerta antes no visible se materializó como portal de rocío fluctuante anhelando la alteración. Su contorno llamaba a Sarah y Alex, ofertando un pasadizo incierto, pero necesario. «No podemos temer», afirmó Alex. «Un paso más y tal vez lo logremos». Albergaron su esperanza mientras el eco de su dilema reverberaba en la memoria de su unidad. Cruzar esa puerta significaba enfrentarse a sus propios miedos esculpidos en el velo de un alma incansable. Con determinación, juntos colocaron las notas en aquella puerta, como discípulos preparando una ofrenda para un dios olvidado, y veían cómo sus esperanzas se desplomaban. Un espasmo de los elementos de la tierra rodeó sus mentes, dejando entrever lo engañoso del bosque al cual debían Rohmer. Con sus manos entrelazadas, cruzaron el umbral hacia un paisaje ondulante de sombras difíciles de entender. Del bosque, lanzaban promesas añejas esperando ser cumplidas, y ellos eran competentes del sombrío decreto en detenimiento. A través de aquel pasillo, las olas de energía devoraban sus recuerdos, secretos ajenos sortidos y cristalizados en sus pensamientos demasiado vivos para ser ignorados, desvelando los juegos del bosque que persistían, a su regocijo. Cuando el retumbar de la percepción transformada aminoró, una vez más, se desató ante ellos, un pasillo que daba a un jardín, intemporal y cubierto de escarcha sepulcral. Aquí, se erigía el corazón del enigma en una urna muda rodeada por sombras centenarias. Era allí, entierran sus esperanzas encontradas, donde las sombras guardan secretos que retroceden. Capítulo 14. Mientras se adentraban en el misterioso jardín, las sombras proyectadas por las estatuas inamovibles rodeaban a Sarah y Alex, como una colección de testigos silenciosos que esperaba la culminación de sus propios destinos envueltos en niebla. La vibrante penumbra cobraba nueva fuerza, sugiriendo que las respuestas anheladas los aguardaban, inmarcesibles al tiempo. Un sendero de piedra condujo a una jungla de arbustos enredados, entrelazados con una armonía inverosímil de naturaleza indiferente. Las sombras danzaban en sus dedos, restituido lo perdido rodeado por gritos de errores desconocidos. Susurraban, incitando las vidas que antes habían contemplado la condena oculta del bosque. En el centro de aquel jardín infinito consistía un altar antiguo, marcado no solo por las huellas de los que intentaron romper la maldición antes, sino por la promesa del cambio que buscaban, una liberación de lo que anhelaban disolver. «Es aquí donde las sombras se cruzan», dijo Alex, la voz afectada por la reverencia y temor a lo que el altar representaba. «Se puede sentir todo, como si observara desde el vacío entre destinos». Sarah asintió, siendo absorbida al corazón del enigma, mientras colocaba el último fragmento del diario en aquella superficie sagrada, presintiendo que el bosque la recibiría finalmente. Bajo el altar, los alrededores cambiaron, revelando una urdimbre de símbolos, todos vibrantes en un ciclo imparable que clamaba existir. Cada uno recordaba las leyendas, aquellos que buscaban reconciliarse a través del bosque. El entendimiento cayó sobre ellos como una revelación. El pacto, sellado en los días lejanos, requería sacrificios, pero también la autenticidad de intenciones, consignaba a los vivos y muertos. El aire oscilaba intenso, y el suelo emitía un brillo místico. La energía del bosque había desencadenado una verdad tanto aterradora como redentora para las almas perdidas y esperanzadas que aguardaban. Capítulo 15.
Las sombras se movieron como un pulso de vida entre los árboles, ahora entendiendo la resonancia del bosque, una red de intrincados hilos de historias y pactos. Al instalar el diario sobre el altar, un estremecimiento sacudió la tierra como si al abrir ese umbral, el destino desatara una fuerza sellada hace eras. El aturdimiento persistía mientras el aire llenaba todos los rincones con vibraciones subconscientes de aquellos ecos que clamaban concordia. Las sombras caían por los espacios como si un manto de oscuridad prometiera abrazar el alivio y ceder lo oculto al lugar. Seba se volvió hacia Alex con una firme comprensión brillando en sus ojos. No se trata solo de nuestras respuestas, afirmó. Es de todos nosotros. Al mismo tiempo, una corriente de armonía emanó del corazón del altar, una cascada de voces liberadas que convergen como la sinfonía final de una jornada inconclusa. Las sombras responden al llamado, emergiendo de sus confines al entrelazarse entre misterios y juegos. Ya el bosque resonó un clamor desgarrador, urgiendo un destino que nunca podría completarse. La llave que Dean les había entregado ya había cifrado su historia en un esquema armonioso. Alex cerró los ojos, percibiendo su conexión con el bosque, el pacto de paz insostenible, y abrió su alma a la verdad de las sombras invitantes. Lo que el bosque busca siempre es una recompensa por el dolor acumulado, tal vez por eso Dean fue consumido. Mientras hablaba, una esfera de luz luminosa envolvió al altar, encapsulándolos en un torbellino de energía trascendental, una danza milagrosa de sombras que cambiaban las raíces sepultadas de Aokigahara. La cicatriz del camino recorrido no se disipaba, sino que estructuraba una fuerza inquebrantable. Las sombras rugieron con una vibración unísona, extendiendo su última oportunidad, reclamándolos para decidir lo que debía sostenerse. Y entonces, el bosque se abrió hacia ellos, una entrada posterior donde las esperanzas confrontaban el amanecer eterno. Capítulo 16. El fresco viento de la revelación envolvía a Seba y Alex. Su esfera de sombra se diluía, mientras el claro antes oscuro y claustrofóbico ahora se transformaba en un vasto campo profusamente iluminado. Todo Aokigahara parecía desmoronarse y cobrar vida en un solo orden de la naturaleza misma. Había un fulgor en el corazón del manto de sombras despojado. Las voces sopesadas y memorables que resonaron una vez entre árboles reconstituían el equilibrio en las antiguas historias cultivadas. El mundo se entretejía nuevamente en su verdadero rostro. Con el pacto culminante, el bosque les devolvió su libertad. Las sombras, liberadas junto a ellos, su murmullo antes agónico, ahora habló en tono jubiloso. Las almas ancestralmente adheridas a la tierra abrazaron la luz, finalmente reconciliada en su peculiar paz. Un sendero exótico de flores ricamente coloridas les dirigió hacia su libertad final, hacia la lejanía de un horizonte redescubierto, donde se comprometieron a recordar las historias y sombras, y a aquellos cuyas voces guardaron el bosque. En silencio compartido, Seba y Alex comprendieron la importancia de lo que dejaron atrás, desde los secretos del bosque hasta la esencia del cariño proyectado sobre sus almas. Su conexión ahora visible solo existía entre un límite impreciso. Las sombras una vez tentadoras brillaban como una sinfonía de claridad a su alrededor, susurros que compartían sonando con esperanza en la brisa. Una calma inestable regresaba cuando caminaban hacia la salida prometida. Todo se sintió contenido y más vasto, mientras miraban atrás brevemente hacia el altar de sus lamentos removidos, permitiendo que el ciclo se cerrara en aquellas historias que se contaban en los ecos lejanos del bosque. «Lo logramos», murmuró Seba, con una mezcla de alivio y anhelo del viaje ahora finalizado. Pudimos cambiar lo que debía cambiar. El bosque les brindó un regalo invaluable, dejando una cicatriz de dominio pleno y a su vez un consuelo eterno ahora sellado en una promesa realizada. Capítulo 17. Cuando finalmente cruzaron el umbral mágico, las sombras que los habían asombrado y acosado se disolvieron en la luz naciente del amanecer. El horizonte de un mundo diferente se desplegó ante ellos, un vasto lienzo que había sido ocultado por el misticismo de Aokigahara. Habían atravesado la oscuridad y emergido enteros. A sus espaldas, el bosque respiraba profundo, latía rítmicamente como un ser vivo, parte de un ciclo eterno que reconocía a los que lo habían tocado de cerca. Sara y Alex habían permitido que esos ecos se alzaran resueltamente, una sinfonía redentora que ahora formaba parte de lo vivido. Pese al alivio de emerger de aquella cárcel, había algo que quedaba aferrado a sus corazones, la presencia de Dean persistía, pero de una forma distinta.
Aokigahara había dejado de ser el enigma terrorífico acosador, para convertirse en un todavía enigma benevolente, capaz de liberar esperanza. Las sombras residían sobre ellos, sin embargo, un marcado vínculo había quedado en sus emociones. Incluso cuando miraban hacia adelante, un leve atisbo del bosque se desplazaba en la periferia de sus pensamientos. Había misterio, sí, y junto a él, un recordatorio de que el conocimiento se construye sobre enigmas compartidos. «Puedes sentir su presencia, ¿verdad?», preguntó Sarah, su voz solo un eco en la serenidad que los rodeaba. Alex asintió lentamente, su semblante cargado de sabiduría adquirida en la penumbra. Dean está en paz ahora, y el bosque será diferente también. Lo que buscaban diariamente ya no era el mismo misterio envuelto. Habían regresado tras descubrir verdades inefables sobre pérdidas, sacrificios y esperanzas fundamentales. La conexión pervivía, como semillas plantadas en el tiempo difuso, un recordatorio felizmente divisado. Mientras contemplaban la iluminación vivificante que prometía el día, esbozaron una sonrisa. Juntos atravesaron por giros inesperados de predestinación accesible, sin olvidar nunca las voces y sombras que reunían las respuestas ocultas. Capítulo 18. La salida del bosque transformado les dio la oportunidad de redescubrir su humanidad envuelta en el proceso de introspección, donde antes solo había sombras tenebrosas. Aceptaron la luz creciente con renovada gratitud, sabiendo lo que habían ganado en integridad y espíritu. El aire fresco hacía ondear sus cabellos, una caricia vivificadora donde el bosque había sido un tormento. Sarah dejó que sus pasos la llevaran al borde del claro donde el maestro con su resonancia oscura se desvanecía en un susurro casi alegre. A su alrededor, el mundo exterior se desplegaba como un lienzo que aguardaba redescubrimiento. El contraste entre sombras y luz ilustraba un nuevo camino de oportunidades no exploradas, una libertad reconquistada que se adhería al alma como el destello primero de un nuevo día. «Es hora de volver», afirmó a Alex suavemente, su intuición renovada por lo que habían aprendido, ya que la forma de enfrentar lo que ansiaban estaba instalada en la brisa. Sin embargo, en el eco de sus mentes residía la chispa de un bosque aún por desvelarse, el latido de Aokigahara en una balización constante de sus recuerdos, una melodía tenue de lo que persistía como experiencia compartida. El bosque no había sido derrotado, sino alalado más allá de lo incognoscible. Mientras se alejaban, aprendieron a preservar aquellas historias en sus corazones, las sombras que habitaban entretejidas en el tiempo y espacio. Las voces de quienes no volvieron llenaban el aire ahora de esperanzas por descifrar, enseñanzas que costaba aprender para valientes nacidos entre líneas imperceptibles. El amanecer iluminaba su sendero hacia la vida que dejaron atrás para explorar, prometiendo continuar sin olvidarla, con sus sombras y todas las estaciones desplegadas sobre sus pasos. El día nuevo prometía paz. Mientras se ofrecían la dosis suficiente de adiós al bosque, una última brisa se llevó consigo sus The Weathered Smiles, recuerdos de otro tiempo aún presente. Capítulo 19. A medida que se alejaban de Aokigahara, sus sentimientos fueron enraizándose más allá de lo palpable, pero las lecciones aprendidas resonaban con claridad irreprimible. Habían tocado lo insondable en ese laberinto de sombras, ahora cambiados para siempre. El viaje hacia la libertad se encontraba imbuido de un propósito renovado, lleno de resolución no solo para apreciar la vida de manera plena, sino también para recordar siempre a quienes confiaron ciegamente en el bosque de oscuros secretos. La deuda de la vida después de cruzar las sombras no tenía precio. Al caminar sobre la clara frontera, el mundo exterior mostraba las cicatrices de su valor, resultado del pacto sellado entre las sombras reveladas. Las historias se fusionaban a sus historias como los colores del amanecer, embelleciendo el cambio paulatino entre la condena y la esperanza que se alzaban. El eco del bosque persistía en cada nuevo paso, y aquellas indefinibles esencias seguían siendo parte de sus puros pensamientos. Habían pasado del temor al entendimiento completo, y ahora abrazaban sus experiencias. Sentimiento de gratitud invadió a Alex, especialmente por la conexión inabalable que había florecido con Sarah. Ella lo miraba, su corazón rebosante. Sin embargo, el roble anciano que señalaba el inicio de la senda hacia el mundo todavía estremecía el alma a su espalda. Dejar atrás al bosque no será fácil, confesó Sarah, mientras miraba a Alex con intensidad desbordante. Juntos podemos, afirmó él sin titubeos, y las sombras que los habían acompañado lo confirmaron. Sin embargo,
Un murmullo persistente anidado en sus profundidades impermeables dejaba un huella susurrante de lo que fue. Una chispa renovada que, en el nuevo día ante ellos, los instó a redescubrir las voces no escuchadas queriendo recorrer la fragancia eterna del cambio. Y fue así como Sarah y Alex lograron cruzar las sombras confiando en su viaje interpuesto. Al hacerlo, conquistaron el presente, recordando las revelaciones ofrecidas por el bosque. Capítulo 20. El amanecer que les esperaba fuera del bosque trajo consigo una nueva promesa, el presagio vital de un mundo que respira esperanza. Sarah y Alex custodiaban la libertad conquistada con devoción, reconociendo las sombras que habían conformado su historia personal. Se remontaron con esperanza avanzada hacia la luz infinita del nuevo día proyectado, permitiéndose abrazar el eco natural ofrecido por la vida como resultado del conflicto y error alejado. La historia se volvería inmortal atrapada entre premoniciones que el bosque revelaba a los perdidos que buscaban desentrañar misterios antiguos. Aokigahara yacía en la distancia, pero su influencia todavía tenía un torbellino de sentimentalismo que ya no era un recuerdo ominoso, sino un eco de reconciliación. Parte de ellos había quedado para siempre en las sombras, donde resiliencia y redención se habían entrelazado. Se regresó a la jovial forma de aprecio la perspectiva universal, ahora anidada sobre las tramas y colores vibrantes del mundo iluminado que emergía a su alrededor. Susurros de aprendizaje resonaban todavía reclamando su espacio en cada oscura interrogación conclusa. Alex y Sarah caminaron hacia el horizonte dorado, inspirados por el entendimiento logrado en el asombroso e indescifrable campo abierto. Sus corazones partían con la memoria de Jin, que fluyó por la melodía Feel of Their Footsteps o Día Perpetua de Aokigahara, ignorada pero indudablemente conciliada. El renacer de las sombras persistía como una nota al pie de su travesía entretejida, un lazo que conllevaba una realización eterna. Miraban hacia adelante, con las enseñanzas del bosque atrás firmemente implantadas. Con sus manos juntas, caminaron más allá de su historia hacia un destino enriquecido donde sombras y resoluciones convergían, atentos al futuro por venir entre ellos. La mirada comprensiva de las sombras ahora distantes delineaba su amor inquebrantable. Sí, la sombra del bosque no era un cuento desgarrado, la historia reclamó esperanza y proclamó eternidad. Y ellos, siguen adelante, hacia horizontes nuevos como lectores esperando cada nuevo capítulo de riqueza y consuelo. La cabaña de Onibaba. Capítulo 1. La risa maldita. En una remota aldea perdida entre montañas y misterios, se alzaba una cabaña rodeada por el miedo. Isabella Harper, empujada por el doloroso eco de una traición, buscaba refugio en una visita a su amigo, Ethan Chen. Él había reunido un grupo de amigos con la idea de desafiar el misterio de la anciana Onibaba. Dicen que su risa puede robarte el alma, susurró Isen, lleno de un entusiasmo nervioso que hacía eco en la habitación. Decidieron ir esa misma noche. Capítulo 2. La puerta crujiente. Julia Lynn, la más escéptica del grupo, intentaba razonar con sus amigos. «¿De verdad vamos a esa cabaña?», dijo con sarcasmo, pero su nerviosismo traicionaba sus palabras. La vieja puerta crujía ante ellos cuando llegaron, desatando el aullido del viento. Al entrar, una figura se deslizó entre las sombras. Nadie más que Isabella la vio, o al menos eso creía. El mero pensamiento de estar vigilada le erizó la piel. Capítulo 3. Ecos del pasado. Dentro de la cabaña, las paredes parecían absorber el sonido. Encontraron una vieja caja, un descubrimiento que prometía secretos. «Esto tiene que ver con el pueblo», sugirió Isen. Por un momento, la curiosidad venció al miedo. Al abrirla, encontraron fotos de jóvenes que habían desaparecido en la aldea a lo largo de los años. Las fotos estaban acompañadas por un susurro gélido y una puerta que se cerró de golpe detrás de ellos. Capítulo 4. El primer grito. La oscuridad se extendía como un manto espeso. Una risa, escalofriante y estridente, resonó en el aire. Julia se cubrió los oídos, incapaz de amortiguar el sonido. Isen intentó calmarla, pero el terror comenzó a sembrar desconfianza. «Esto es lo que querías, ¿verdad?», lo acusó Isabella. Al avanzar hacia la puerta, descubrieron que había desaparecido, dejándolos atrapados. La cabaña empezaba a girar.